tomé una de las decisiones más difíciles de mi vida en ese momento, y fue el tomar la decisión de repetir COU voluntariamente. A veces hay que tomar decisiones difíciles, pero en el momento que la tomas sabes que es la correcta, ¿no? Hay mucha gente que está posponiendo una decisión durante muchos años y al final eso tiene un coste, ¿no? En ese momento yo recuerdo, pues bueno, tener momentos de crisis existencial, un poco decir, hostia, si tu pasión es hacer viviendas o arquitectura, ¿qué estás haciendo con tu vida? Yo notaba que se me estaba escapando, ¿no? Realmente tengo ya 30 y pico, no estoy haciendo lo que me apasiona, repetí COU para hacer esto y ahora no voy a hacerlo. Digo, no sé, y me sentía que estaba haciendo algo, que estaba bien, que me estaba ganando la vida bien y demás, pero que no estaba haciendo para lo que había nacido. ¡Hola, tribu! Bienvenidos, bienvenidas a un podcast más, el número 26. Como siempre digo, ¿quién nos lo iba a decir que íbamos a llegar a este número, no? Agradeceros que sigáis ahí, que sigáis escuchando, que le deis al me gusta, que le compartáis este vídeo, este podcast, si lo veis interesante, a algún emprendedor y en este caso a alguien relacionado con la arquitectura, con el interiorismo, porque ya veréis el pedazo de invitado que hemos traído el día de hoy, el chamán que os hemos preparado, ¿no? Nada, lo dicho, darle me gusta, suscribiros, que así os van a llegar antes las notificaciones, ¿no? Sin más, voy a presentarlo, ¿no? de una forma, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a construir hace años, millones de años, las primeras cuevas, el lugar donde resguardarnos del frío y del calor, ¿no? Pues bueno, uno de nosotros empezó a sentir frío, a sentirse un poco incómodo con la casa en la que vivía o en la cueva en la que vivía, ¿no? Y bueno, tras años de arquitectura y de ir buscando esa forma de sentirte mejor en el lugar en el que descansas, ¿no? Donde hacer tu fogata, donde criar a tus hijos, donde tener tus mascotas, donde preparar los alimentos que consumimos, ¿no? Entonces, por ese motivo, hemos llegado hasta aquí y hasta este episodio, ¿no? Donde hemos querido traer a Sergio de Volta, el chamán de las viviendas responsables que le llamo yo, o las viviendas en mayúscula, y ahora nos va a explicar un poquito a qué se dedica y cómo ayuda a las personas a sentirse mejor en sus hogares, ¿no? Así que bienvenido, Sergio, a la jungla, a la selva, te falta selva. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy ¿Cómo bien. te has levantado Encantado, hoy? Encantado de estar aquí y la verdad de poder compartir todo lo que tenga que ver en torno a nuestro trabajo y a mi trayectoria profesional, así que encantadísimo. Genial, genial. Pues disfrútalo. Como te he dicho antes, Sí, fuera de cámara, es un momento claro. que aparte para la audiencia y para las personas que nos estén viendo, es un momento para ti y para mí, Sí. para que quede grabado, Claro. ¿no? Es como tu legado también, Sí, ¿no? sí, Me sí, gusta tal cual. llamarle, ¿no? Así que nada, bienvenido. Siéntete como en casa. ¿Has hecho antes alguna otra entrevista, algún podcast? Bueno, alguna entrevista me han hecho. Bueno, con José Muñoz hice una y, bueno, alguna, pero la verdad es que es de las primeras así que estoy haciendo. Así que, bueno. Guay, nada, Sí. pues nada, a disfrutarlo. Sin más, vamos si quieres a conocerte un poquito mejor, a conocer tu negocio y nada, vamos con la primera sección patrocinada por Academia. Somos Academia, os aparecerá aquí un enlace para aprovecharos de esa oferta irresistible. Es una escuela de IA aplicada al marketing que hemos desarrollado dentro de la agencia y que patrocina este espacio para conocerte, ¿no? Así Muy que bien. remóntate a la época que tú quieras para conocerte, es decir, quiénes eran tus padres, dónde naciste, cuál ha Sí. sido esa evolución hasta convertirte en el chamán de las viviendas que Claro. eres a día de hoy. Bueno, voy a intentar a lo mejor voy a intentar ser, bueno, no extenderme demasiado, pero bueno, yo nací en Castellón. Bueno, mi padre trabajaba en construcción, era escayolista, mi madre ama de casa, carnicera, y bien de pequeñito ya me gustaba dibujar muchísimo. Recuerdo esos momentos en los que me ponía a dibujar y no levantaba la cabeza de la libreta durante 4 horas y entraba en ese estado de flujo, ¿no? Que se dice, ese momento creativo ahí de tal. Y bueno, y ya bien de pequeño, no sé muy bien por qué, sin saber ni siquiera en qué consistía, pero empecé a decir que yo quería ser arquitecto, no, pero de muy pequeñito. Entonces, bueno, luego
conforme fueron pasando los años, eso pues ya formaba parte de mí y yo sabía que tenía que ser arquitecto. Y bueno, y luego más adelante, pues bueno, ya en el instituto, bueno, una de las cosas también que me sucedieron es que yo daba por hecho eso, pero resulta que cuando llegué a COU, me entró un momento de lucidez y dije, bueno, con las notas que estoy sacando aquí, no voy a poder acceder en arquitectura. Yo hacía las medias, ¿no? Sabía que la media era X y veía que no me daba. Y entonces quizá ahí tomé una de las decisiones más difíciles de mi vida en ese momento y fue el tomar la decisión de repetir COU voluntariamente. O sea, yo iba a probar, me faltaban unos exámenes y demás, pero yo es que sacaba las medias y luego digo, bueno, pues en selectividad o saco un 10 en selectividad o no voy a poder hacer arquitectura. Entonces, diría que esa fue hasta la fecha, pues eso, la decisión más difícil, pero bueno, hablé con mis padres, hablé también con la tutora que yo tenía allí en el instituto y decidí repetir. Era, para mí, ahora puede sonar un poco infantil, ¿no? Pero en ese momento de mi vida, con esa edad, la verdad es que tomar esa decisión era como decir, jolín, si siempre has sido buen estudiante y tal, ahora tus amigos van a pasar a la universidad y tú vas a repetir COU, pero algo me decía, era una intuición de que tenía que tomar ese camino difícil de repetir para subir la nota y realmente empezar la carrera que yo quería hacer. Podía haber hecho arquitectura técnica, hacer un curso puente para luego acceder a arquitectura, pero no sé, algo me decía que ese no era el camino. Entonces, la verdad es que esa decisión me empoderó mucho y a nivel de desarrollo personal yo diría que me convirtió en una persona que se dio cuenta que a veces hay que tomar decisiones difíciles si quieres marcar el destino de tu vida, ¿no? Y bueno, luego ya ahí, pues bueno, si tengo que seguir contando, sigo contando ya hasta el final. No, me gustaría ahí hacer hincapié porque es una decisión valiente, ¿no? Y más creo con esas edades, si yo me remonto también a esa época, ¿no? Lo menos que quieres es repetir un año, porque al final somos muy crueles en esas edades, ¿no? Es decir, y más si has hecho tu grupo de amigos, tus novietas que están en la misma edad, quedarte un año a lo mejor, en tu caso no, pero yo por ejemplo estaba en Almansa, ¿no? Que es donde yo me había formado el instituto y me pasó algo parecido a lo tuyo, ¿vale? Entonces me quedé como que se pasó ese tren de todo el mundo saliendo a Alicante, Valencia, Madrid, Barcelona y tú quedándote un año más dentro de un pueblo, una ciudad pequeña, ¿no? Que al final te quedas como desorientado, ¿no? A lo mejor tú ¿qué te pilló en Alicante o te pilló en Castellón? Yo estaba ahí en Castellón. ¿no? Claro, igual. Pasaría algo similar, ¿no? Es decir, todo el mundo a Valencia, Alicante. Y claro, pero es una decisión que ahora la ves desde la experiencia y al final no es nada, es decir, ¿no? No, de hecho, no es nada en cuanto a repetir un año para conseguir tu objetivo, ¿no? Que era ese, ¿no? Sí, de hecho, yo creo que me dio mucha fuerza. O sea, de hecho, siempre lo digo, es que no sé si el año siguiente fue de los mejores de mi vida, porque iba iba bastante sobrado y tenía una energía en plan de decir, hostia, has hecho un sacrificio. O sea, al año siguiente saqué prácticamente todos sobresalientes y tal, o sea, pero te dio es como, dices, aquí has quemado tu barco, no sé, me dio mucha fuerza, ¿no? A nivel de, bueno, de hábitos y demás, y luego también cuando entré a la universidad entré bastante fuerte. Me acuerdo que incluso antes de empezar arquitectura, claro, el carnet, lo típico, ¿no? Cuando terminas el instituto te sacas el carnet de conducir, yo ya me lo había sacado porque, claro, me tocaba repetir. Y ese verano, que podía haber sido un verano sabático total, porque es que no había nada que hacer hasta empezar arquitectura, ¿no? Me acuerdo que estuve con un profesor incluso estudiando ya asignaturas de la carrera, porque un amigo mío había empezado arquitectura y me había pasado los apuntes, y yo ya estaba estudiando, o sea, yo iba a fuego a entrar con todo, ¿no? Pues no es lo normal, ¿no? Muchas veces... se lo hablábamos antes también, ¿no? De fuera de cámaras. Vamos en una rueda, a un ritmo que no es lo normal, ¿no? Y muchas veces también llevándolo al emprendimiento es mejor parar, ¿no? Incluso el ritmo para luego coger ese foco y esa energía, ¿no? Y esa seguridad, ¿no? Que también, si te lo llevas ahora al mundo del emprendimiento, creo que también hiciste ahí callo importante y imagino que te habrá dado esa energía, esa seguridad que comentas
Sí, para que si ahora te vuelve a pasar, saber sí, que ese es el camino, ¿no? sí, yo creo que ese aprendizaje es como decir, bueno, a veces hay que tomar decisiones difíciles, pero en el momento que la tomas sabes que es la correcta, ¿no? Hay mucha gente que está posponiendo una decisión durante muchos años y al final eso tiene un coste, ¿no? Mm. Y sobre todo yo siempre hablo de que me gusta cuando cruzo la calle en diagonal, que no paso por el paso de cebra, ¿no? Que cruzo en diagonal, Ujú. que no vienen coches, claro, que no me vea ningún niño hacer esto, pero y me da una sensación de libertad, ¿no? De que yo al final marco por dónde quiero ir. Dice, bueno, Ujú. pues si aquí quiero ir allí y el camino más corto es esta Ujú. diagonal, pues bueno, tomar decisiones que a priori a lo mejor no son las comunes, te empodera también como... Sí, que son las tuyas. Sí, Eso sobre todo. sí, Ujú. ujú, Y bueno, luego estudiaste arquitectura y sí. te sacaste la carrera. Ujú. ¿Y qué pasó a partir de ahí? ¿Dónde estabas ya? Bueno, ahí la verdad es que estuve unos años en arquitectura, la verdad que está muy bien, aprendí muchísimo. Yo creo que es una carrera que, a diferencia de lo que se suele decir en algunos casos, sí que es muy práctica y se aprende un montón. Yo estudié en Valencia, en la Politécnica, y ahí el tema es que yo acabé prácticamente en el 2008, en plena crisis, eh, Buena y época para terminar, ¿eh? sí, pero es que era impresionante, o sea, fue una cosa brutal y yo ya, algún amigo que había acabado un poco antes, ya estaba trabajando en el extranjero. Yo mi idea inicial, cuando a lo mejor en 2005 era, bueno, pues yo igual me iré a trabajar a un estudio grande fuera de España y demás. Pero bueno, el amor al final, yo me conocí a Marta en la carrera, ahí en los últimos años, y ella empezó una beca en el ministerio en Madrid. Le dieron una beca, ella es agrónomo, y entonces ella se fue. Yo terminando la carrera, a ella le dieron esa beca. Entonces, bueno, yo cuando acabé ni siquiera me lo pensé. Yo pues me fui con ella, ahí empezamos a vivir juntos. eh, y entonces tampoco decidí ahora qué hago, si me quedo en Valencia o me voy a Londres o tal directamente. Yo lo tenía clarísimo, ¿no? Como se suele decir aquí en Valencia, en la zona, ¿no? En Valpo, Alba la Corda, ¿no? Entonces yo me fui con mi chica, empezamos a vivir allí, ahí empecé a trabajar en un estudio. Era un estudio donde cuando entré tenía clarísimo que tenía que salir enseguida porque más que aprender desaprendía. Era el típico estudio a lo mejor de alguien que ve la profesión como algo meramente económico Ujú. y de negocio, pero que no, este hombre no tenía ni pasión, todo lo que hacía me parecía horrible y era un trabajo como muy técnico que no me llenaba, ¿no? Entonces, eh, ahí estuve muy poco tiempo y luego, ya te digo, yo iba mandando currículums y demás, pero había cero trabajo. Incluso yo en ese momento pensaba en dedicarme a hacer concursos de arquitectura y demás, pero es que no habían concursos, no había trabajo, o sea, Claro, todo estaba muerto, había explotado todo. la verdad es que era impresionante y en ese momento en Madrid encontré un trabajo en una agencia de comunicación y eventos, que yo no sabía ni que existía ese tipo de empresa o que tal. Y bueno, tenía una parte creativa bastante fuerte y aunque no era arquitectura, pero bueno, hacíamos diseño de stands, de escenografías, presentaciones para eventos bastante potentes de Telva, presentación de Cristiano Ronaldo, Real Madrid, el palco de BMW en el Ujú. Bernabéu, no sé, como cosas así un poco tangentes a la arquitectura, que no era exactamente lo que quería hacer, pero bueno, Te mataba el gusanillo un me poco. mataba el gusanillo. También hice un máster en infografía 3D que aplicaba mucho ahí en ese trabajo. El máster en infografía 3D lo hice para poder hacer los renders de mis concursos de arquitectura, pero claro, tampoco habían, entonces pues bueno, empecé a aplicarlo ahí y bueno, conocí a gente muy buena ahí también. Y luego, estando ahí, ahí estuve como un par de años o 2 años y medio, empezamos a montar con un amigo mío y otros amigos, éramos 4, empezamos a montar Acute, que es un estudio de branding en Madrid y de marcas, con la idea de, bueno, de que esto evolucionara y pudiéramos hacer también interior. Bueno, yo lo que quería hacer era interiorismo, mi amigo quería hacer lettering, el otro que era publicista, pues más así, y el otro que era diseño gráfico, pues webs y diseño gráfico y tal. Pero queríamos hacer como un estudio multifuncional que abarcara un poco todo eso. Ujú.
Y bueno, fue una etapa muy bonita porque ese realmente fue el emprendimiento real, ¿no? Mi primer emprendimiento Fue fue, tu primero, ¿no? claro, y yo me acuerdo de acabar a las 8 de la tarde, todos trabajábamos en algún sitio y a las 8 de la tarde yo cogía el metro y me iba a la calle Barquillo, habíamos alquilado una habitación de 12 metros cuadrados en una especie de coworking y ahí nos poníamos los 4 y trabajábamos de 8 a 12 de la noche. O sea, Wow. y estábamos ahí, pero yo me volvía feliz. O sea, yo estaba ahí trabajando, haciendo nuestras cosas y me volvía a casa, llegaba a la 1 de la mañana. Pero bueno, estuvimos así como unos meses y luego otra vez por amor, mi mujer aprobó una oposición y la destinaron a Figueres, en Girona. Uh-huh. Entonces, claro, pues nada, yo me fui otra vez con ella y, y entonces estuve trabajando a distancia. Yo iba a Madrid, volví a Figueres con mi estudio. El tema es que, claro, al irme yo a Figueres, que es un pueblo muy pequeñito y demás, y también un poco cerrado a nivel de relaciones y demás, claro, no conocíamos a nadie, eh, la parte de empezar a meter en el estudio proyectos de interiorismo, arquitectura, etcétera, que es lo que yo quería hacer, como era yo el que quería hacer eso y no Y no tanto mis estabas. socios, yo tampoco intentaba empujarlo, pero tampoco realmente al final Uh-huh. lo que más estaba haciendo similar era infografías para, pues o bien para otros estudios o promotoras o tal, eh, pero no estaba haciendo arquitectura. Entonces, en ese momento yo recuerdo, pues bueno, tener momentos de crisis existencial un poco, decir, hostia, si tu pasión es hacer viviendas o arquitectura, ¿Qué ¿qué estás estás haciendo haciendo? con tu Uh-huh. vida? Yo notaba que se me estaba escapando, ¿no? Ya, Uh-huh. claro, entre que acabé la carrera mayor, bueno, luego esto, pues bueno, ahí ya tendría 30 y, no sé si 32 años o 33 años. Y, y ya te digo que yo toda mi vida quería hacer arquitectura, viviendas, etcétera. Y bueno, y ahí, pues bueno, notaba un poco como esos momentos oscuros, ¿no? De vez en cuando me venía como si me cayera algo encima, ¿no? Ujú. Y Ahora entraremos, si hay una sí, sección para ello, claro, pero sí, sí, me interesa sí, esa parte porque claro, también seguro que hay alguien allí detrás que está sí, pasando ese momento y quizás con tu aporte, tu experiencia de cómo saliste de ello claro, le puedes ayudar, ¿no? Entonces, claro, nada, continuaste en ese estudio sí, de un poco de todo, ¿no? De sí, marca, branding, de sí, marketing, publicidad y sí. demás. Y Y luego luego... el hilo conductor, por eso digo que ha sido tampoco también el amor, porque yo he ido siguiendo a mi mujer, que ahora es mi mujer, porque claro, cuando ya sacó plaza en Alicante, Ujú, entonces nos mudamos a Alicante también, ujú, ¿sabes? Ahí en Figueres sí que es verdad que teníamos una vida muy tranquila y a nivel de desarrollo personal empecé a leer libros y cosas que me cambiaron bastante a nivel de mentalidad. ujú. Todo lo que es relacionado con el emprendimiento, el tema del dinero también. Aprendí mucho, porque yo creo que tuve el espacio y el tiempo, algo como lo que le pasó un poco a la gente en el COVID, que yo oigo a emprendedores que Ujú, les pasó mucho, ¿no? Que tuvieron tiempo para reflexionar y a lo mejor luego cambiaron su vida. ujú, Eh, claro, yo como trabajaba en casa, en ese momento no era tan habitual el teletrabajo. Claro, también tenía momentos de silencio donde yo estaba solo qué guay. y de lectura y demás que me ayudaron mucho. Y bueno, pues eso, mi mujer la destina en Alicante, nos venimos a Alicante, pero yo ya venía con el foco de decir, ostras, lo de no tener trabajo de interiorismo, arquitectura, esto hay que cambiarlo. Entonces yo ya le dije a mis socios, digo, bueno, voy a buscar algún sitio donde hayan arquitectos o algo relacionado, o inmobiliarias o algo, porque Ujú, voy a abrir negocio aquí en Alicante. Ahora ya Alicante es una ciudad más grande que Figueres. Eh, pues bueno, entonces ahí ya conocí a Paco y a Adrián en una especie como de coworking. Ellos estaban haciendo algo similar a lo que hacemos ahora en Volta. Y bueno, y luego ya por circunstancias un poco de que ellos con los socios que tenían no siguieron y demás, eh, pues ya montamos Volta y demás. Yo tuve que dejarlo, no sé si eso lo hablamos luego, pero yo tuve que dejarlo con mi antigua empresa. También fue una decisión súper difícil para mí, porque era una empresa que iba genial, yo le tenía mucho cariño al proyecto y a tu mis primer socios. emprendimiento también, Claro, ¿no? claro. Primeros socios. Sí, 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 y me costó mucho porque no fue nada, simplemente era dejar algo que funcionaba bien para perseguir un sueño o algo que la intuición me decía que tenía que cambiar. Ujú, Mm. genial. Y ahí es cuando con estos nuevos socios Sí,
das el paso a lo que Sí. hoy es Volta, ¿no? Sí. ¿Se llamó sí, Volta desde el primer momento? Sí, de hecho, mis socios antiguos fueron los que nos hicieron el branding del estudio y demás. Y sí, queríamos buscar un nombre que sonara bien a nivel, bueno, no sé, como consonante, ¿no? Que sonara fuerte. Sí, cortito y que transmita el mensaje, ¿no? Y ahí también había una parte, desde el principio yo tuve claro que más que montar un estudio de... Claro, yo creo que yo venía muy influenciado con todo el mundo del branding. Yo aprendí mucho de mis socios, Claro. las marcas, etcétera. Siempre estábamos hablando un poco de la personalidad de una marca, etcétera. Y al final, claro, a la hora de decidir el nombre, lo que sí que yo quería era que fuera un nombre que no dependiera solo de mí, ¿no? O sea, sino que al final la marca tuviera su personalidad y que, porque la mayoría de estudios de arquitectura e interiorismo se llaman, pues, Fábrega y Algarra arquitectos. O sea, casi todos son muy personalistas. Ahora se habla mucho de marca personal y es verdad que siempre ha sido así, pero nosotros queríamos realmente crear una marca. Entonces, no le veíamos mucho sentido a que... Claro, y más siendo 3 personas, ¿no? Claro. Es decir, ¿no? Sí. Y ahí es donde se crea una nueva personalidad, que siempre lo transmitimos desde aquí, ¿no? Es decir, puede ser un reflejo de vosotros, pero al final se crea una identidad nueva, Claro, a la cual, si metes equipo, se claro. debe cumplir, ¿no? Esos rasgos. Antes también veías un poco la plataforma que tenemos en la agencia, la plataforma de marca, con unos valores, con unos rasgos de personalidad, en la que si tú te saltas alguno, la propia marca, ese propio ente que has trabajado, lo termina expulsando. Claro. O se termina yendo Sí. por su propio. Entonces es muy importante esta parte, la que comentas, y creo que me gusta hacer hincapié en ello porque creo que es la base, ¿no? Es como sin arquitectura te saltas las primeras fases de ese proyecto, Tal cual. ¿no? Es decir, si no empiezas por allí, pues bueno, puede que al inicio para emprender con un logo, con tu apellido o tu marca personal puedas arrancar, pero llega un momento en el que tienes que sentar esas bases, ¿no? A nivel empresarial. Claro, la esencia, la misión, la visión, todo eso. Sí, que es algo que está ahí, pero bueno, si lo trabajas tú internamente conforme eres, es un trabajo también de verte por dentro y de conocerte un poquito qué tipo de personas quieres alrededor, qué tipo de clientes quieres alrededor, qué tipo de proveedores quieres alrededor, y es eso, reflejado en una misión, visión, lo que tú comentas, ¿no? Y tus objetivos, ¿no? Es un poco el resumen de todo ello, ¿no? Entonces, a partir de ahí nació Volta y ¿estabais los 3 o ya empezasteis con equipo? Nosotros empezamos nosotros 3 y Catalina, que estuvo desde el principio, que era administrativa, secretaria, como secretaria y demás. Y bueno, y luego hemos ido creciendo con el tiempo. También uno de mis socios, Paco, abandonó el proyecto hace, no sé si hará 5 años o 6, no sé, hace unos años. Pero bueno, hemos ido creciendo, ahora somos 14 en el equipo. Wow. Y bueno, vamos creciendo y la verdad es que a veces asusta el hecho de que lo que a lo mejor yo escribí el primer día que montamos Volta en una especie de memorándum, así de esto de que te levantas a las 6 de la mañana y visualizas y tal, y escribes como los propósitos, etcétera, y te vas dando cuenta como al final todo se está cumpliendo. Es que da como un poco de miedo. Digo, yo no sé si es que ya ha pasado en otra vida y tengo el recuerdo y entonces, claro, todo pasa tal cual. No, a mí es algo que también me asusta. Lo he dicho también en los primeros podcasts cuando salía esto, que asusta. Y yo recomiendo también desde aquí a la gente hacerlo. Lo que dices tú, si en las primeras horas de la mañana o si te levantas pronto antes de empezar tu día y cada día redactas, eso es algo que yo también he hecho como hábito todas las mañanas antes de empezar el día, sacar la libreta y primero agradecer y luego también marcarte cuál es tu objetivo, ¿no? Eso te mantiene un poco en el foco y luego cuando ves la libreta y echas las páginas atrás, asusta. Sí, ves que todo coincide. La única diferencia es que normalmente te imaginas que va a ser más rápido, más fácil. Claro. ¿Sabes? Porque claro, cuando lo escribes, todo cuadra, el business plan funciona todo perfecto. No, tus objetivos para 3 años, para 5 y demás. En 10 minutos escribiendo has sacado la empresa a bolsa ya, ¿no? Y has cambiado la vida de millones de personas. Pero bueno, yo creo que eso es un reflejo también de lo que pasa ahora, ¿no? Que vemos en redes sociales, claro, vemos fragmentos de cosas, nos creemos que todo es así de fácil o así de rápido y yo creo que es un poco un problema también, es lo que puede hacer que la gente
deje de persistir en lo que tal porque te crees que es más fácil o te crees que es más rápido, ¿no? Y luego te llevas un palo gordo. Claro. Sí, ahí déjame que haga un hincapié. Yo le llamo las expectativas imaginarias y luego están las expectativas reales, que son las que tú te marcas por la mañana, como lo hacías tú en este folio, que son expectativas reales que tú te estás marcando. Te planteabas Volta como era. Yo en mi caso, por ejemplo, me planteaba el caso de mi familia, me veía por la playa caminando, playa de San Juan donde estamos, con mi hijo delante y tomaba la mano de mi mujer. Entonces, cuando se cumple eso y lo estás viendo, claro. dices, ¿qué coño es esto? Sí, ¿no? sí. Entonces, con la empresa pasa algo igual. Y respecto a las expectativas, esas son las expectativas buenas, las que tú te marcas día tras día en una libreta y que vas con ese foco. Las expectativas imaginarias son justamente las que tú comentas, las que ves en redes, las que puedes sacar un proyecto en pocos días, en la que todo va muy rápido, en el caso de los podcasts, el número de seguidores, Claro. la pasta, los patrocinadores, lo que vaya a llegar. Que eso está en tu mente y nuestra mente funciona así, pero si tú eres fiel a lo que en un momento de tranquilidad por las mañanas te dedicas a... Ese es el momento. No luego todo el ruido que hay alrededor, ¿no? Entonces, tal cual. Expectativas reales y las imaginarias. Y creo que muchas veces nos dejamos llevar por las imaginarias y luego el palo es muy, muy, muy gordo. Sí. Porque se terminan cargando las reales. Sí, porque claro, al final es una influencia. Yo creo que si estás todos los días viendo vídeos de por lo que sea, de hacer tartas, a lo mejor pues, acabas haciendo tartas y dices, ostras, yo no quería hacer tartas, yo quería hacer magdalenas, ¿no? Entonces, entonces es verdad que hay que tener mucho cuidado también con lo que uno consume, ¿no? Porque al final te puedes ver viviendo una vida que no es tuya. Eso también pasa en las viviendas, ¿no? Hay mucha gente que, bueno, consume muchas referencias de viviendas, etcétera, y a lo mejor te están pidiendo algo que dices, bueno, pero realmente esto tiene sentido para tu forma de vida y demás, ¿no? Entonces, el llevar al cliente a esa reflexión es muy potente. Lo que pasa es que, claro, vivimos en un estado de consciencia tan ligero donde no hay consciencia real. Por eso al principio de la mañana, que no tienes mucha influencia, que aún no te ha llegado, no te ha impactado nada, es un buen momento, pero pienso eso, ¿no? Que bueno, que uno tiene que marcar su destino y hacer lo que realmente uno quiere hacer, ¿no? Y no dejarse llevar, ¿no? Sí. Por ejemplo, esa escritura por la mañana te ayuda a que cada día sí. reconectes, porque al final, durante el día, quieras o no, sí. tenemos influencia, ¿no? Sí. Y si lo haces como un hábito, al final, vamos, yo te lo recomiendo. Los fines de semana me cuesta más, pero de lunes a viernes lo tengo instaurado también. Así que nada, bueno, hemos conocido un poco esta trayectoria y ya vamos adentrándonos un poquito más. Claro. Antes de meternos en la parte un poco más profesional y que nos cuentes en realidad a qué os dedicáis en Volta, me gusta en esta segunda sección que se llama Tu peor caída. Ve pensándola ya, además está patrocinada por Cubic, nuestra agencia de marketing digital especializada en captación de leads, ¿no? Mediante landing page, mediante una estrategia real, consciente, como me gusta llamarle a mí, en la que hay una oferta irresistible que va a aparecer por aquí un botón o un QR en el que puedes tener tu primera campaña totalmente gratuita hasta que no consigas el primer lead, no pagas, ¿no? Entonces... Adiós, agenciaurios, que le llamamos. Bienvenidos a la selva y así que nada. Cuéntanos si quieres ese momento, esa peor caída bueno, o ese momento que tú hayas dudado o que sentías que estaba todo oscuro y que ya sea personal o profesional y muchas veces van de la mano, ¿no? Así que te dejo aquí que la cuentes. Me río ahora, pero bueno, imagino que luego tiene su desarrollo, ¿no? Sí, a ver, yo como peor caída, por ejemplo... que las caídas siempre son para levantarte, ¿no? Al final, las caídas cuando te levantas es cuando más aprendes luego. Yo, si tuviera que decir una, se me están ocurriendo como 2 o 3. Una realmente fue esta de COU, que ya he dicho antes, ¿no? Donde tomé esa decisión. Realmente, pero ostras, es que fue caerme, pero me levanté al segundo y noté como esa energía, ¿no? Pero... a lo mejor a nivel más profesional, eso fue una decisión, bueno, también profesional o de formativo, ¿no? Pero a nivel personal podríamos hablar de esa parte. Y luego a nivel profesional diría que cuando tomé la decisión de vender como mi parte de mi empresa, mi antigua empresa, Qt, para montar Volta,
por lo que decíamos, porque, bueno, al final había construido algo, había un coste hundido, ¿no? Eso que se habla del coste hundido. Además, súper bien económicamente y la empresa iba así como un tiro, con mis socios genial, era algo que le había dedicado tiempo y cariño, pero tenía esos momentos oscuros, ¿no? De crisis en las que decir, ostras, pero es que esto no consigo caminarlo. Entonces, claro, cuando llegamos a Alicante, Marta y yo, sí que, bueno, al conocer a Paco y Adrián, decir, ostras, pues me acuerdo que ellos, pues bueno, por circunstancias no continuaron con la gente en la que estaban, nos mudamos a un sitio. Entonces yo dije, ostras, pues a lo mejor incluso llegamos a plantear el hecho de que mi empresa, junto con ellos dos, montara otra empresa, ¿no? Claro, a nivel empresarial era un lío inmenso, porque, claro, es una empresa que tiene una parte, pero esa empresa es un estudio en Madrid que hace branding. Era otra cosa con mis socios que eran como de un rango de edad, eran como un poco más jóvenes que yo, y por este lado Adrián y Paco eran más mayores que yo, y íbamos a hacer otra cosa. No sé, era un lío, pero ese lío yo lo estaba montando para no dejar a QT. Porque claro, para lo que no tenía desprenderte de sentido... esa parte, ¿no? Claro, digo, bueno, pues así, mira, sigo estando aquí en mi estudio, pero luego realmente el 100% de mi foco va a estar haciendo proyectos, arquitectura, interiorismo, etcétera, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta, me acuerdo, fue hablando con un amigo mío y también con mi mujer, que me dijo, es que esto no tiene sentido, y dije, ostras, es que voy a tener que dejar algo que le tengo cariño y tal para empezar aquí, y después también toda la incertidumbre, porque bueno, es como que ya teníamos un sueldo decente y iba a empezar con 2 personas otra vez como desde cero. Y además Bienvenido que... al mundo del Sí, emprendimiento. sí. Y que tampoco conocía mucho, pero que había una intuición o una claridad. Bueno, si lo explicas a algún empresario tal que se haya caído, que se haya levantado, pues a lo mejor lo ve obvio. Dice, sí, claro, tienes que tal. Y al final todo lo que yo había aprendido iba conmigo, ¿no? En este otro emprendimiento. Pero realmente ese momento de realmente darme cuenta que sí o sí tenía que hacerlo, es como supongo que cuando te tiras en paracaídas, que jiji, jaja, tal, pero en el momento que te suben al avión, supongo, no me he tirado nunca, pero es cuando ya te entra la cojone, ¿no? Pero yo me di cuenta en ese momento que sí o sí iba a hacerlo, que iba a ir a hablar con ellos, ya me compré el billete de tren, me fui a Madrid, se lo conté y tal, y todo fue genial, la verdad es que la salida fue genial. No era tanto como tu mente lo había imaginado, ¿no? Claro, sí, la verdad es que todo salió, yo quería que fuera rápido e indoloro, y fue bien, ellos también se lo tomaron bien, y bueno, yo creo que es lo que tenía que pasar, ¿no? Entonces, no sé, como momento así oscuro ¿Y a cómo te nivel... sentías tú cuando estabas ahí trabajando y veías que quizás no te sentías realizado en cuanto a lo que tú habías estudiado, ¿no? Porque a lo mejor Sí, hay alguien allí detrás sí, que esté justamente en ese momento, ¿no? sí. Entonces, ¿qué Mira, sentías? No sé, algo que tú recuerdes y que... sí. Sé que han pasado Yo muchos tenía años, unas ¿eh? crisis, o sea, existenciales. Yo supongo que es como si estás con tu novia, que os lleváis bien, pero te das cuenta que se ha acabado el amor y que estás un poco perdiendo el tiempo, no sé. Yo lo que pensaba es, digo, ostras, a mí una de las cosas cuando dicen, ¿cuál es tu miedo? Yo muchas veces pienso en ese momento antes de morir, que debe tener la gente, y que siempre dicen toda la gente Hay que libros de tal. ello. Sí, que hablan de que a mí lo que me da miedo es arrepentirme de algo, de no haberlo intentado, no haberlo hecho. ¿No? Ese es como mi mayor miedo, ¿no? Entonces digo, ostras, realmente tengo ya 30 y pico, no estoy haciendo lo que me apasiona, repetí para hacer esto y ahora no voy a hacerlo. Digo, es que... Y no sé, y me sentía que estaba haciendo algo, que estaba bien, que me estaba ganando la vida bien y demás, pero que no estaba haciendo para lo que había nacido, ¿no? Entonces, pues no sé, eran como mini, no sé si cómo llamarlo, pero mini, como una depresión así en una hora, en el momento que me venía un poco esa imagen, ¿no? Y decía, ostras, es que aquí tienes que cambiar, ¿no? Lo que pasa es que no veía salida. Cuando la vi intenté mantener lo que te digo, lo de tal, pero enseguida, conforme me di cuenta, fue exactamente que lo del COU. ¿Sabes? Es exactamente la misma trayectoria. Me di cuenta que tenía que tal, lo dejé ir, y en el momento que tomé la decisión y volví, empecé con un fuego en Acute y unas ganas y en Volta, y una fuerza, pues lo mismo que cuando repetí, ostras, has tomado una decisión muy difícil como para ahora hacer el tonto, ¿no? Entonces también me dio mucha fuerza para montar el estudio y bueno, y ahí yo diría que a lo mejor ese es el momento así más, como más oscuro,
que otra persona que haya pasado por cosas de estas que cuentan algunos emprendedores, me fui, viví en una furgoneta porque me echaron de... ¿Sabes lo que te quiero decir? Tampoco es tan así, pero internamente yo sí que a lo mejor lo viví como ese momento difícil, ¿no? Sí, que es más difícil, es decir, esa oscuridad interior. Sí. Ahí hay un libro que leí hace poco que se llama Lo Único, de Keller. Sí. Lo conozco, Williams, no lo he leído, pero una de las inmobiliarias, empresas inmobiliarias más grandes del mundo. Sí. Y se llama eso, Lo Único, de poner foco, que muchas veces estamos con diferentes cosas haciendo malabarismos, ¿no? Y lo que te habla un poco, haciendo spoiler de este libro, que lo recomiendo a todo el mundo, es de poner foco en eso. Entonces tú en las dos situaciones lo que hiciste fue quitarte un lastre, una mochila, y una vez que tomas esa decisión ya vuelas. Sí, porque de hecho, o sea, una cosa es como que llegas a un camino y hay dos caminos, pero en uno hay una piedra por el que no puedes pasar, entonces vas por el otro, claro, no tienes remedio. El tema es que tanto el tema este de Cow como lo sencillo era pues seguir. Pues por un lado pues hacer un curso puente y no sé qué, y por el otro lado tal. Entonces, claro, cuando no está tan claro y tienes una opción un poco más cobarde, ¿no? O menos valiente, pues puedes a lo mejor seguir por ahí cuando realmente tienes que tomar una... Yo este tipo de situaciones las considero, y cómo las tomo yo, es de amor propio, ¿no? Sí. Lo que dices tú. Sí. Esto me está generando dinero, me da comodidad, tal, pero si tú internamente no te respetas y no tienes amor hacia ti, es como cuando a mí me surgen estas situaciones también muchas veces. Y imagino que a todos igual. Sí. Y cuanto más la vas alargando es peor, y al final te das cuenta de que es amor propio por ti, por lo que quieres, y todo lo que tu mente va creando, ese ruido, ese bichito que te va diciendo, no vas a tener para comer. Claro. En el país que estamos, sí, no te vas a claro. morir de hambre, no te va a faltar la vivienda. Bueno, sí. Bueno, si llamáis a Volta, claro, si no. Sí. Y bueno, lo dicho en cuanto a eso, ¿no? Sí. Voy a hilar la tercera sección, que se llama, el consejo o recomendación, además patrocinada por DC Streaming, que bueno, todo lo que veis aquí ha sido montado por Daniel Cantó, ya lo has podido conocer también, y la verdad es que súper contentos con todo cómo nos ayuda con esta parte técnica, ¿no? Que también es muy importante, que no se ve todo lo que hay por detrás, solo en el resultado final. Pero que tiene lo suyo. Así que nada, también dcstreaming.com, ir a la página web si queréis montar un podcast como este, que os ayude con el tema audiovisual, montar vuestro estudio y todo lo demás. Así que gracias a él, nada, cuéntanos un poquito, danos un consejo si quieres para un emprendedor, o en tu caso para el tema de alguien que quiera hacer una vivienda, ¿no? Aunque no hemos hablado mucho de ello, pero así podemos entrar también, ¿no? Así que elige claro. O uno para cada... Sí, bueno, pues yo a nivel emprendedor simplemente diría que sigas un poco tu intuición o tus sueños. Yo creo que si al final te dedicas a aquello que te apasiona, es más fácil que seas tenaz y consistente en eso, y seguramente te va a ir bien. El otro día una persona del equipo que, él tiene como otra profesión y tal, y me dijo que me acuerdo que, me dijo que igual que él quería abandonar la arquitectura y dedicarse a otra cosa, y me lo estaba medio comunicando y demás. Y yo le dije, tío, sigue tu sueño, porque le contaba justamente lo que tal, digo, porque te va a ir bien. Claro. Hay que pensar en que te va a ir bien. Ni siquiera hay que pensar en ostras, pero es que va a ser difícil. Yo creo que si te gusta y es para lo que has nacido, te va a ir bien. No sé, yo soy bastante positivo en eso, ¿no? Y luego, por ejemplo, a nivel ya más de lo que nosotros hacemos y demás, nosotros cuando montamos Volta teníamos una visión muy clara, y es que queríamos poner en valor la importancia de la vivienda en nuestras vidas, ¿vale? Nosotros solo hacemos viviendas, y es verdad que por mucho que lo escribas en una frase o lo digas y demás, cuesta un poco de asimilar, pero es verdad que pasamos el 60% de nuestro tiempo de vida, prácticamente lo pasamos dentro de nuestra casa. Y es como si te pasas toda la vida comiendo zanahoria, pues bueno, si tiene alguna propiedad positiva o negativa, te va a afectar, ¿no? Entonces, el espacio donde vives te afecta, o sea, te condiciona. O sea, si la cocina es abierta y tu hijo está ahí, a lo mejor los 15 años que tu hijo, los 18 años que tu hijo va a estar en casa,
tú vas a haber pasado más tiempo con él, porque cuando tú estás haciendo la cena, lo estás viendo cómo juega en el esto, y cuando es adolescente y viene con una cara un poco así y se sienta en el sofá, lo estás viendo, y eso va a fomentar la relación en la familia, pues va a fomentar que pierdas menos tiempo, a lo mejor va a fomentar que cocines más, por ejemplo. O sea, pero eso es un ejemplo solo, es todo. O sea, es todo el espacio al final de tu vida, todo nos afecta, igual que lo decíamos antes de contenido, ¿no? De que si estás todo el día consumiendo pues noticias negativas, pues eres un pesimista, obvio, porque solo ves noticias negativas, y si todo el día estás consumiendo con noticias positivas, a lo mejor es un tío más optimista, ¿no? Y te afecta. Entonces, a nivel de consejo, yo lo que diría es que las personas reflexionen sobre la importancia que tiene ese espacio, y que luego cuando decidan hacer una reforma o algo, para mucha gente es su única oportunidad, ¿no? Yo lo llamo como tu bala de plata, ¿no? Es decir, a ver, he conseguido ahorrar X cantidad de dinero, o he conseguido comprarme esta casa y ahora la voy a transformar, o incluso el momento que decides dónde vives, porque hay gente que a lo mejor va a la ligera. Ah, pues mira, ahí al lado de casa de mis padres hay una casa, ¿qué tal? Bueno, para mucha gente a lo mejor es su primera y única casa, ¿no? Nosotros siempre hablamos de la casa definitiva con nuestros clientes. Nuestros clientes casi siempre se construyen su casa definitiva, o en el caso de clientes con mayor poder adquisitivo es como su segunda residencia definitiva. Es decir, pero sí que son conscientes de lo importante que es, ¿no? Entonces, yo creo que la gente tiene que conocer eso, ¿no? Que es algo muy importante, y te guste el interiorismo, te guste, le prestes más atención o menos, al final es algo que te va a afectar, ¿no? Si, es como si llevas una... No, a mí las zapatillas me da igual. Sí, a lo mejor te da igual un color que otro, pero es verdad que si la zapatilla es mejor y es mejor para tu pie, independientemente de que tú no seas de forma consciente, no, parece que no te importe, pero sí que te está afectando, y a lo mejor luego, pues bueno, estás mejor de salud gracias a que llevas unas mejores zapatillas, ¿no? Entonces, en vivienda esto es súper fundamental. O sea, y es verdad que con todo el formalismo que hay bueno, de consumo, ¿no? Yo hablo de formalismo, que bueno, al final una forma de exponer tu trabajo es a través de redes sociales, está Pinterest, que todo el mundo se conoce muy bien por las imágenes, las fotos y demás. Y aquí hay un matiz importante, y es que, claro, tú al final te fijas en lo que ves. Claro, tú ves una foto de una habitación súper chula y te fijas en la cortina, en la maderita, en no sé qué, y la gente luego quiere eso. Pero claro, realmente lo que no se ve, que es el espacio, lo que está entre todo eso, el espacio, lo que es invisible, ahí es donde tú vives, en ese espacio, ¿no? Y eso es muchas veces lo que te da esa sensación de cuando entras a una casa de estas impresionantes y dices, wow, no es por el mármol del suelo o tal, es por el espacio. Siempre es por el espacio. Realmente, imagínate una habitación, sí, con un mármol tal, pero sin luz natural o sin tal, ¿no? Entonces, es como un poco complejo, porque lo importante no es los materiales, lo importante es el plano, ¿sabes? Y los planos no se muestran tanto, no son tan visibles, ¿no? Entonces, bueno, no sé, alguien que tenga que comprarse una casa o reformársela o tal, que profundice un poco, y luego, sobre todo, pues asesore de buenos profesionales que realmente trabajen eso, ¿vale? Claro, en las primeras reuniones también. Sí, sí. Genial, genial. Pues nada, gracias por esos consejos. Yo también soy un poquito friki en cuanto a eso, ¿no? En cuanto al espacio de trabajo donde estoy, y bueno, tú lo has visto antes. Sí. Estamos en un proceso de encontrar eso, ¿no? Pero ya hay una base y dices, a partir de aquí lo voy mejorando, ¿no? Pero sí que es verdad que tener esos espacios con, bueno, puede ser mejor o peor, pero al final... ir perfilándolo, ¿no? Porque al final pasamos mucho tiempo entre lo que dices tú, el espacio donde trabajas, en el caso de que seas el empresario o a la empresa donde vas, ¿no? Cada vez se cuida más este tipo de detalles, y luego en casa, que es donde vuelves, ¿no? Y muchas veces no prestamos atención en ello, ¿no? Yo creo que es por falta de eso, de conocimiento de lo importante que es. Ahora, por ejemplo, se da mucho...
La nutrición, por ejemplo, no sé si es yo por mi edad o tal, pero Ujú. ahora se le da mucha importancia. No, está... El tema de nutrición está como muy en boga, me muy de alegro moda yo hablar también. de ello y Dios, está bien que estén de moda cosas que son buenas Claro. para todos, ¿no? Y vosotros, por ejemplo, que trabajáis rodeados de plantas y demás, Ujú. o antes, por ejemplo, con lo que decías en la intro de que venimos de las cuevas y Ujú. demás, eso muchas veces yo también se lo explico a nuestros clientes en el sentido de que bueno, antes pisábamos las piedras descalzos, ¿no? Ujú. O tocábamos los árboles, las plantas, la luz natural, etcétera. Nuestros espacios de vida, por eso nosotros prácticamente solo utilizamos materiales nobles, o sea, piedra natural, madera natural, etcétera, porque es que venimos de ahí. Igual que ahora toda la tendencia paleo y todo esto de nutrición, ¿no? Es que claro, antes como te acostabas cuando se iba el sol hay que acostarse antes, ¿no? Pues todo esto que hay ahora, que es verdad que ahora se está dando cuenta de todos los beneficios que tiene en cuanto a sensaciones y demás, dices, bueno, pues si llevamos no sé cuántos 1000 años pisando descalzos piedra, madera, etcétera, ahora, claro, un material y que las cosas envejecen, ¿no? Con naturalidad, una piedra envejece con naturalidad, comparado con materiales más artificiales, más, pues no sé, plásticos, etcétera, claro, nunca va a haber ese match, ¿no? No. Entonces, bueno, ser consciente de esas cosas, cuando alguien te lo cuenta, tienes todo el sentido, Tiene ¿no? todo el sentido del mundo. De hecho, hemos pasado más Sí, tiempo sí, claro, por en la eso. cueva Claro, que aquí y llevamos en nuestro subconsciente mucha información de ello. claro, Vamos heredando a nuestros hijos, de sí, nuestros padres, de nuestros antepasados. Está toda esa información aún grabada, ¿no? sí, Y bueno, sí, a mí sí. personalmente me afecta cada vez más lo que dices tú, el tema de la luz. De hecho, con mi mujer también estuvimos hablando y se reía porque a la hora de cenar, ¿no? Sí. Tenemos una lámpara encima y cuando le das te pega un viaje y dices, pero si es que yo me levanto temprano y Mm. a las 7 8 que estamos cenando, dices que me pega aquí otra vez el rayo del sol y me duelen los ojos, ¿no? Entonces Sí, le bajo y le regulo, claro. pero claro, ella la quiere subir y es como, no, por favor, no le subas Ya, porque, ¿no? Pero en cuanto empiezas a conocer un poquito más sobre esto, claro. ya empiezas a ver cómo te afecta también, ¿no? Y tiene todo el sentido. También Miguel Navarro estuvo aquí, Mm. bueno, esto ya es Sí, sí, sí. biohacking Sí, de no, claro. ponerse luz roja por la noche y toda Sí, la casa con luz roja. sí, sí, sí. Sí, sí, yo ¿Tú me eso lo acuerdo. has instalado en alguna casa o de momento no? Hombre, nosotros sí, de siempre. Es verdad que está muy bien que todo esto se empieza a conocer. Ujú. Pues no sé, hay como un adjetivo que se llama neuroarquitectura, ¿no? Sí, Pero bueno, básicamente son adjetivos que se le han puesto a la arquitectura cuando la arquitectura en su base ya ya tiene tiene. todo eso. La Ujú. arquitectura de base es sostenible, tiene que ver con las sensaciones, de cómo te afecta, El cómo espacio. Ujú. lo que pasa que luego se van sacando como adjetivos para hablar de ciertas cosas en Claro. concreto, ¿no? Pero Ahí está, entramos los de marketing, ¿no? sí, ahí Que es, entramos los de marketing, hay que que está poner una muy bien, etiqueta para que... porque bueno, se va haciendo como una pequeña formación en las cosas, pero nosotros siempre hemos trabajado con luces cálidas en las casas, porque claro, tú cuando enciendes la luz en una casa que está bien diseñada, claro, de normal tiene luz natural y por la Ujú. noche, que ya es de noche, la luz tiene que ser cálida. Bueno, si a lo mejor tienes un laboratorio en casa con cartas de color de no sé qué, pues le pones una luz blanca para diferenciar bien los colores, ¿no? Pero es verdad que, claro, en el atardecer la luz es cálida y bueno, y ahora toda esta que se está hablando tanto ahora del sueño, de los, no sé, de todo esto, pues bueno, está favoreciendo un poco lo que nosotros venimos haciendo de siempre, ¿no? Luces pues controladas, bajas, ¿no? Que no estén en una altura alta y demás, y cálidas que se puedan regular, ¿no? Espacios abiertos también, he visto Claro, vuestros proyectos. No, la verdad es que sí, me estuve anoche echando un sí, vistazo sí, a la página web y lo que veía, y ahora sí, también te hilo con esto, que es sí. la siguiente sección, que son preguntas de la tribu. Ujú. Y si quieres aquí vamos Vale, entrando un poquito más para conocer un poquito sí, más a a lo que os dedicáis, ¿no? De hecho, bueno, mi hermano que se dedica al mundo del arte me decía, ¿cómo incorporáis las pinturas, las esculturas, el arte dentro de los espacios? ¿O qué sí, importancia le dais a ello? sí. Pues la verdad es que tiene mucha importancia para nosotros. De hecho, hace no mucho me hicieron una entrevista para una revista y justo el tema era este, era Sí. el del arte en las viviendas, en la arquitectura. Y, y bueno, para nosotros, de hecho, al final el arte, la arquitectura, la música, bueno, es todo lo mismo. Al final, Ujú. cuando yo creo que si tú tienes al fondo de un pasillo que vas a transitar, pues no sé cuántas mil veces en tu vida, que está en tu casa, tienes una obra de arte que ha estado hecha con
con cariño, con propósito artístico de emocionar, pues bueno, eso es un regalo, ¿no? Al final, nosotros, de hecho, en Volta, desde el principio, hacemos exposiciones de arte en el estudio. Sí. Hacemos unas 4 o 5 con artistas. Nosotros tenemos un estudio a pie de calle, muy chulo y demás. Y desde el primer momento ya inauguramos con una exposición y cada 3-4 meses pasa un artista y le dedicamos un tiempo y un espacio que lo hacemos por amor al arte, porque es verdad que luego vender arte bueno, es relativamente complejo, aunque nosotros siempre en los proyectos siempre planteamos obras de arte en varios espacios, o si el cliente ya tiene, pues lo ubicamos estratégicamente en la casa para que se perciba y te afecte. Pero para nosotros todo aquello que sea de verdad, al igual que lo que nosotros hacemos, nos vale. Es decir, es como también el diseño, ¿no? Cuando compras una luminaria de diseño que alguien ha diseñado con... No es un objeto de negocio, que también, ¿no? Pero se ha diseñado con esa intención de buscar la belleza. Nosotros siempre creemos que en nuestras casas tú puedes, de alguna forma, gracias a ese planteamiento que tiene la casa, a nivel de espacio, de luz y de proporciones, que te puede afectar a nivel de estado de consciencia y entonces que en ese momento es como que despiertas, ¿no? Es como cuando entras en un museo o vas a una ópera o te pones unos cascos después de entrenar y suena una música y dices, ostras, antes no sé dónde estaba y ahora estoy en un lugar que esto es la realidad, ¿no? Es el presente, es la realidad. El arte tiene esa capacidad. Entonces, el arte busca eso y nosotros lo que pretendemos es que cuando vivas en tu casa vivas dentro de una obra de arte, ¿no? O sea, que ese estado lo consigamos el mayor tiempo posible, ¿no? Pues el momento de la ducha es como una escena de un anuncio donde tienes una piedra natural en el suelo, la temperatura es perfecta, tienes una iluminación cálida y está sonando una música, pues así es como te tienes que duchar cada día o cuando tienes la cena con tu familia. Yo a veces, a mí a veces me pasa con mi familia que estoy así, estamos ahí cenando y de repente hay un momento que, no sé, es como si me despertara y entonces veo a mi hija reírse, que está hablando con mi mujer y es como si lo mirara desde fuera y digo, hostia, es que esto, si lo pudiera grabar con las gafas estas me las voy a comprar para ir grabando. Digo, es casi como si fuera un anuncio, no es como una exaltación de la realidad. Qué Entonces, guay, me alegro el mucho, arte tío. potencia un poco eso. Sí, mira, anoche me pasaba. Vino mi hermano también de fuera y tenía esa imagen. Un poco lo que decíamos, ¿no? De escribir y de tener esa imagen y que al final se esté revelando, ¿no? Sí. Delante de ti, al final es... No se te cae la lagrimilla de milagro, pero, pero lo dices, ves, ostras, ¿no? lo estoy viendo aquí, es como... Sí. No, y la verdad es que eso no tiene... No hay dinero que pague eso, ¿no? Al final, claro. ¿no? Es decir, y con las casas, imagino, yo también... De hecho, si yo me construyera una casa, primero te llamaría a ti, más que nada por lo que estás diciendo aquí, en cuanto a eso, a cómo ves, cómo trabajas para conocer a la persona y lo que necesita, ¿no? Que también eso es interesante y la hilo también con la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál es el proceso de uno de los clientes ideales, una de las personas que acude a Volta, ¿no? Es decir, imagínate que soy yo y que tengo una casa, la tengo que reformar o tengo que construir. ¿Cuáles son los procesos? Sí. Mira, el proceso es, bueno, hilando un poco con lo que has dicho de cliente ideal, nuestro cliente ideal es esa persona que se ha dado cuenta, es como que ya se ha dado cuenta de todo esto que estamos hablando, que el tiempo se le va a acabar, que por eso muchas veces muchos de nuestros clientes son un poquito más mayores o son personas que a nivel de desarrollo personal realmente... O sea, no es alguien que vive en automático y tal. Bueno, pues ahora hay que hacer una reforma en la casa. Llama a un pintor. Sí, ¿sabes? Es como... No, es alguien que realmente ya conscientemente, realmente, incluso aunque no lo sepan verbalizar, buscan eso, ¿no? Buscan ostras, tengo 60 años, me han prejubilado, tengo el tal, ahora tengo que aprovechar mi tiempo, ¿sabes? Porque esto al final, cuanto menos tienes, seguramente más valor le das y de más calidad quieres que sea, ¿no? Y quieres que se pare, ¿no? Estos momentos que decíamos que se para el tiempo, quieres que se pare y vivir de esa forma, ¿no? Entonces,
Bueno, el proceso realmente consiste en, nosotros hacemos inicialmente, pues bueno, hacemos una entrevista con el cliente, un briefing, donde yo creo que no es un briefing normal, así que hablamos de una parte más técnica, de quieres vídeo o no quieres vídeo, o cuáles son tus líneas rojas de, ostras, le tengo fobia a los mosquitos, ¿no? Es conocer a la persona, pero sobre todo intentamos profundizar un poco en estas cosas, que es verdad que es difícil, porque claro, como el briefing se hace al principio, claro, tampoco tienes tanta No confianza. conoces tanto. Entonces decirle, pero ¿tú realmente quieres que vengan tus hijos a verte o no? ¿O estás un poco cansado? Que algunos nos lo han dicho, dicen, no, habitación de invitados, nada, nos haces nuestra habitación, los invitados que vayan al hotel. No sé cómo decir. Muy bien, me parece. Son cosas, claro, digo, bueno, si la casa es pequeña tampoco podemos aquí, pero hay cosas como muy personales y luego... Pero es muy profundo, es decir, sí, es un briefing. Sí, es un ¿Es briefing una más sesión profundo. allí en vuestro estudio o Sí. es algo un poco más distendido? Pues mira, realmente es una sesión en nuestro estudio. Nosotros ahora nos vamos a mover a un estudio más grande y sobre esto yo he pensado mucho y creo que por este tema de que a lo mejor inicialmente tampoco se puede profundizar tanto. Por ejemplo, en algún curso que hemos hecho, que creo que hemos coincidido, donde te ponen principalmente pues una música X y luego te dan un momento para meditar y demás, digo, creo que tenemos que trabajarlo para que la persona realmente pueda entrar en ese estado un poco de consciencia, Sí. en ese estado de, no sé, como de privacidad. Incluso he pensado, a lo mejor hay una parte que tiene que ser por escrito, o donde ellos estén en un espacio, o hacer la entrevista más técnica en un sitio, y luego la entrevista un poco más profunda, hacerla en un sofá o en otro lugar. Tendría sentido. Entonces ahora estamos en el nuevo espacio, estamos trabajando en eso, porque realmente nosotros creo que lo que buscamos no es hacer un objeto bonito, sino que luego la vida de esa persona en esa casa sea mejor. O sea, el proyecto no es lo que se ve en las fotos que publicamos en la web. El proyecto es esas dos personas o esa familia viviendo ahí. Si se sienten a nivel 8,5, pues de nota le pondríamos un 8,5. ¿Vale? Me da igual lo bonita que sea la foto o el encuentro de una cosa con la otra, lo que queremos es conseguir eso, ¿no? Entonces, yo creo que en el briefing tenemos que poder captar cosas, ¿no? Es como los buenos entrevistadores, ¿no? Que consiguen sacar del entrevistado algo diferente. Ostras, entonces ya ahí cambia todo, porque es que, claro, tenemos otra variable más y es que sabemos que esta persona de pequeño quería tal y entonces eso se lo vamos a regalar y se lo va a encontrar en su casa, ¿no? Entonces, bueno, se hace el briefing, luego vamos a medir la casa, lo típico, y luego hacemos el primer encaje con un estimado de presupuesto, para que el presupuesto aquí es importante porque han subido mucho los precios en los últimos años. Ya te digo. Entonces hay que, claro, es una variable que sí o sí es realidad. Nosotros no vivimos ni queremos hacer proyectos que no se construyan. Aquí tenemos que hacer cosas que se construyan para que luego realmente se disfruten, ¿no? Entonces, la parte económica también es muy importante. Entonces, siempre tenemos el presupuesto al lado conforme se va desarrollando el proyecto, para que no se nos vaya de vista y que al final el cliente, pues bueno, pueda, bueno, no sé, tampoco hemos tenido ningún cliente, yo creo por ahora que nos ha dicho, bueno, lo que cueste, siempre hay un presupuesto y bueno, eso se va ajustando y luego se define un proyecto muy preciso con el cliente. Hay bastantes reuniones y ahí decidimos hasta si quiero un enchufe o dos, la altura exacta, o si quiero un cajón exacto para guardar mis joyas en un tal, pero se define todo muy mucho porque realmente lo que estamos proyectando es una forma de vida. Es decir, ostras, es que yo quiero entrenar. Ayer, por ejemplo, tuve una entrevista con unos clientes y bueno, era como la ampliación de una casa de una piscina. Querían tener una parte de gimnasio y demás y tiene diferentes usos, ¿no? Pero yo decía, ostras, es que vais a estar en este porche y aquí en diagonal, en el porche de la casa a la piscina, vas a tener el remo ahí puesto, que es la posición ideal, porque desde ahí tienes unas vistas espectaculares. Digo, es que no va a haber ni un día que no entrenes, porque es que además lo vas a ver, ¿no? Porque claro, cuando estés desayunando, vas a ver de fondo, lo vas a estar viendo. Te va a estar llamando. Está en la posición idónea para que entrenes, no lo tienes que sacar de un sitio para no sé qué, está en el altillo y tal. Y dices, ostras, es que así no te invita, ¿no? Entonces, la arquitectura te tiene que invitar a hacer aquello para lo que quieres vivir. Entonces, ahí se estudia mucho con el cliente, se desarrollan un montón de planos, infografías en 3D para que todo quede claro y luego ya, bueno, se cierra y se empieza la obra, se hace un contrato de obra y demás, con todo muy preciso y un planning de obra y ya hasta que se entrega. ¿Y termináis la obra vosotros o Sí. tenéis
Sí, nosotros somos constructora y nosotros hacemos tanto el proyecto como la obra. Esto también es importante porque es verdad que la fase de obra es compleja, pero nosotros no queremos que el mismo amor que tenemos cuando hacemos ese briefing o estamos pensando en el cliente, él y sus hijos haciendo eso, ese mismo amor y ese cariño lo queremos a la hora de ejecutarlo. Porque es verdad que si yo hago todo eso y lo defino muy bien en planos de cómo se tiene que construir, también se puede hacer y luego el cliente pues, podría contratar a una constructora y hacerlo, pero yo no sé si esa constructora a lo mejor su objetivo es pues, hacerlo lo más rápido posible, ganar lo máximo posible, o si también va a tener esa sensibilidad, ¿no? Nosotros queremos que la conversación que yo he tenido con el cliente, de alguna forma, cuando el pintor esté pintando esa habitación, él también la tenga, ¿no? Y entonces, claro, estar en todo el proceso nos facilita el que el proyecto realmente se lleve a cabo conforme se ha pensado, ¿no? ¿Y alguna experiencia durante este proceso que sea diferenciadora y que tú digas respecto al cliente, ¿no? O que te pueda diferenciar, no sé, o que estés trabajando, que se te venga a la cabeza, te pillo aquí un poquito. Pero una experiencia concreta, dices. Sí, algún ejemplo o algo. A ver. Si no, no pasa nada, sí, pasamos no sé. a la siguiente. Bueno, no sé, yo muchas veces nosotros bueno, ahora últimamente no hacemos tantas, pero sí que hacíamos entrevistas a los clientes cuando ya llevaban un tiempo viviendo en la casa. Pues claro, es verdad que el proyecto queda muy chulo, le hacemos las fotos y los vídeos, pero es lo que hablaba antes. Lo importante es, ahora que ya llevas viviendo un año aquí, ¿qué ha funcionado, ¿no? o qué no ha funcionado? Y sí que es verdad que ha sido reconfortante porque muchos de ellos sí que nos han dicho que han cambiado o han mejorado cosas de su vida, ¿no? Guay. Desde lo que te decía antes, de clientes que nos han dicho ahora cocino más, o me acuerdo de un cliente que nos dijo, mira, yo quiero que me hagáis una casa para que quiera venir aquí a Alicante, porque ellos son de Madrid, tienen una casa en San Sebastián también, viajan un montón porque son, bueno, directivos y demás de empresas multinacionales y siempre están viajando por el mundo. Y me acuerdo que ese tipo de retos me emociona. Digo, ostras, me encanta. Eso es lo típico de subrayas fuerte ahí en la libreta. Pues dices, me tenéis que hacer una casa para que yo sienta y quiera venir a Alicante. Porque tampoco tienen un lazo muy fuerte aquí en Alicante. Y bueno, y luego con el tiempo recuerdo al cliente decirme, Sergio, estamos ahora siempre aquí, dice, y la mujer me decía, dice, Pilar me decía de Luis, dice, ostras, Luis a la mínima que viene porque viaja por todo el mundo, dice, nos venimos aquí a Alicante, a la mínima que tenemos 2 días o tal. Y bueno, no sé, yo creo que eso es como muy, no sé, es muy... Trabajo hecho, sí, ¿no? Y sí. Qué guay, qué guay. Luego a nivel personal, ¿tienes algún ritual o algún... bueno, estamos en la selva, ¿no? Sí. Eres el chamán, ¿no? Claro que tienes rituales, qué pregunta, ¿no? No, pero ¿tienes algún ritual para mantener también la motivación o para...? Porque está claro que esto no es un camino de rosas, todo lo contrario, al final hay altibajos, ¿no? Y es algo que alguna rutina que tengas tú que te mantenga que te vuelva a conectar, ¿no? Sí, yo creo que cuando montas una empresa, claro, las propias circunstancias de empezar a trabajar con gente, con equipo y demás, te llevan a hacer otras cosas que no son inicialmente para lo que tú quieres hacer. Es decir, claro, yo de pequeño me encantaba dibujar y estaba 4 horas ahí dibujando y me evadía y fluía. Cuando yo encajaba una vivienda, lo dibujo a mano, yo trabajo a mano. Claro, yo siempre me ponía, me acuerdo, en Volta, tenemos una mesa redonda en el acceso, y yo como para evadirme un poco del ordenador, yo me ponía mis cascos y con mi Parallax, que es como súper arcaico, ¿no? Me ponía a dibujar y yo siempre que llegaba a casa le decía a mi mujer, digo, guau, es que es un momento, de verdad que es que yo pagaría dinero por disfrutar ese momento, ¿no? De estar ahí como has traído con la música y demás, fluyendo un poco a nivel de creatividad, ¿no? Entrar en un estado de flujo, ¿no? Luego, claro, conforme empiezas a tener equipo, que si la facturación, que si el marketing, que si el tema del equipo, que si las obras, que si el dinero, que si otro tipo de cosas, claro, tienes que
no puedes estar todo el día haciendo eso. Tienes que hacer otro tipo de cosas, ¿no? Como CEO o tal, tú tienes que dedicarte a otras cosas. Y es verdad que ver cómo la empresa avanza tiene una parte intelectual también como muy reconfortante, pero una vez leí que todos los días tienes que hacer un poco de tu pasión, que no puedes dejar de hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, yo todos los días intento, por lo menos en lo que es la parte de diseño, estar implicado, aunque yo sepa que a lo mejor estoy aportando más valor cerrando con un cliente un proyecto, que eso va a hacer que tengamos la facturación necesaria para hacerlo, ¿no? Pero ahora también, últimamente, estamos haciéndolo de una forma que me recuerda un poco a la carrera, y ahora ya, cuando yo me siento, siempre me siento con alguien del equipo y lo proyectamos entre los dos. Esos primeros bocetos a mano, claro, yo no paro de hablar, no puedo parar, o sea, es como un torrente, pero ya hay otra persona en el equipo que está haciendo eso. Claro, si queremos algún día hacer muchísimos proyectos, no podré sentarme yo a hacerlos todos, ¿no? Claro. Entonces, también va ahí un poco con el tema de, con el equipo, hacer esa simbiosis, porque ellos tienen al final las mismas motivaciones que nosotros, son gente excepcional, que les encanta su trabajo, y lo que antes era un trabajo como íntimo de sentarse con él ahora mismo también es íntimo, pero somos un par, ¿no? Y esa parte también, no sé, yo sí que es de lo que más me gusta de mi trabajo, realmente. Sí, al final somos creativos, ¿no? Sí, es decir, sí. Si matas ese lado creativo... Sí, claro, dices, no te has convertido ahora en un tiburón agresivo, directivo. Bueno, pues no sé. Pero bueno, todo reconfortante, ¿no? Qué guay, qué guay, qué guay, qué guay. Nada, mira, voy a aprovechar ahora. Tenemos aquí un regalo también para la última, para una de las últimas secciones, ¿no? Sí. Iremos mejorándolo, lo haremos un poco más orgánico, pero de momento te hago entrega para, como chamán, revisa lo que hay dentro y si quieres... Para esos momentos también de desconexiones, de caminatas en la montaña, en la selva. Perfecto, me encanta. Así que nada, la gorra oficial del chamán, ahora ya eres oficialmente el chamán de las viviendas. Muchas gracias. Y nada, me gustaría hilar esto también con la siguiente sección, que es el de la recomendación, ¿no? Que pienses en una persona, un emprendedor que pueda ponerse la gorra y que venga a contar también su trayectoria tal y como lo has hecho tú y que pueda transmitir también lo que hace, ¿no? Ese espíritu emprendedor y... Sí. Pues bueno, yo te diría, a ver, emprendedor. Bueno, a lo mejor te puedo decir dos. Los que quieras. Mira, por un lado pienso en mi hermano. Mi hermano siempre, desde pequeñito, ya era el típico que fotocopiaba imágenes de Dragon Ball por 5 pesetas y las vendía por 10 en el o sea, era como muy negociante, ¿no? O empezó a dar clases de tenis enseguida y demás para comprarse sus caprichos y demás. Pero mi hermano, la verdad es que si tengo que pensar en una persona emprendedora y muchas veces ahora, bueno, yo le he diseñado su casa y él por circunstancias han quedado, lo que pasa es que es en Castellón y la construcción la encargó él y se ha quedado sin cargo de obra y la está haciendo él y digo, ostras, creo que a nivel genético tenemos muchas cosas en común, aunque somos muy diferentes, pero en algunas cosas creo que nos parecemos bastante. He descubierto algunos talentos en mi hermano que no conocía, pero sobre todo a nivel de emprendedor, él montó una empresa antes de acabar la carrera. Empezó lo típico, a comprar componentes de ordenadores en Alemania y vendiéndolos aquí en España, por circunstancias, para poder ganarse un dinerillo y montarse sus equipos, pues bueno, pues más de cosas más frikis, ¿no? O ganar su dinero. Y él montó una empresa que la verdad es que ahora es muy grande, vende muchísimo, y yo creo que también fue muy emprendedor porque cuando apenas habían tiendas online ya tenía su propia tienda online y bueno, y luego escaló muchísimo, tiene no sé cuántas, 100 personas en el equipo, bueno, son bastante referentes en su sector. Entonces, a nivel de emprendedor nato, ¿Cómo se llama? Francisco. Pues nada, Paco. Francisco. Sí. Ya lo sabes. Sí, vente aquí a Alicante. Aquí a la jungla, a la selva, a contarnos. Sí, hace no mucho le grabaron un podcast también en tal y a mí me encantó, la verdad es que me encantó escuchar a mi hermano. Entonces, por ese lado diría mi hermano y después hablaría también de mi amigo Juanjo y Vicente y bueno, y Marta, los tres, bueno, son amigos.
que ellos también, pues bueno, yo creo que Juanjo estaba trabajando también como en una empresa más convencional, como de financiero y demás, y mi amigo Vicente estaba también en empresas más como de emprendimiento, mundo startup y todo esto. Y mi amiga Marta, que es la mujer de Juanjo, ellos, pues bueno, ella trabajaba en una asesoría y no sé qué. Y bueno, empezaron a montar como una startup, como una red social de ocio, que no les acabó de funcionar bien porque era un momento complicado para levantar financiación y demás. Pero bueno, luego montaron como una incubadora de empresas, de startups y tal, donde ellos impulsaban esas tal. Y la mujer de Juanjo, pues bueno, empezaron a montar un SaaS que se llama Declarando. Es un SaaS de Declarando, no se os sonará porque es bastante grande ya. Y bueno, y hace no mucho, pues bueno, lo escalaron y lo han vendido a un fondo de estos gigantescos. Bueno, y como caso de éxito, hombre, lo veo. Que vengan y lo Sí, cuenten, ¿no? sí, sí. ¿Siguen ellos dentro de la empresa Sí, o...? sí, ellos Guay. siguen trabajando Sí, que han en vendido la una parte, empresa. ¿no? Sí, Ujú. sí. Guay, pues nada, Sí, también están sí. invitados Si a quieren venir venir, aquí claro, a claro, la selva a contar su historia, ¿no? claro. Y nada, para terminar, tenemos un momento también, la última sección, el minuto también Sí. del CEO en tu caso, ¿no? Del chamán. Mm. Tienes aquí 1 minuto, 2 minutos a la cámara para poder lanzar el mensaje que tú quieras a tu familia, a tu equipo, contar algún proyecto que tengas o algo sobre tu empresa, lo que se te ocurra en este momento, ¿no? Sí, la verdad es que no lo tengo preparado, pero bueno, yo diría a la gente un poco que siga sus sueños y que creo que en Volta vamos a hacer grandes cosas. Eso se lo diría al equipo. Creo que es cuestión de tiempo, pero que si trabajamos todos juntos y demás, vamos a cambiar la vida de muchas personas y que estamos haciendo algo bueno, ¿no? Que ya que se vive una vez, bueno, no sabemos cuántas veces vivimos, pero bueno, yo pienso que ya que vivimos solo una vez, ¿no? Que hagamos algo que haga feliz a mucha gente, que, que ayudemos a la gente, ¿no? Muchas veces pienso no sé, esta gente que triunfa tanto en sus empresas, éxito, que luego siempre está la parte de la filantropía, ¿no? De ayudar a los demás, que es Muy como ese fin importante. último. Y tenemos la suerte de trabajar en un trabajo que hace felices a los demás. Hombre, también hace felices a los demás vender naranjas. Pero de verdad creo que con lo importante que es la vivienda en nuestras vidas, tenemos la suerte de podernos dedicar a esto y que bueno, que vamos a reventarla y vamos a triunfar. ¿Y a tu familia qué Sí. mensaje le lanzarías? Así Pues a bote bueno, pronto. Pues bueno, Te yo pillo diría aquí un a poco. mis padres que nada, que gracias por todo lo que me han enseñado, porque al final yo soy quien soy gracias a mis padres y a mi entorno. Creo que nos han enseñado valores muy buenos de esfuerzo, de tenacidad, de perseguir tus sueños. De una forma además no verbalizada, Ujú. pero sí que Es yo lo la veía única en mi que entra. padre, en mi madre, son unos luchadores natos. Mi padre, bueno, sí que a veces me decía, si quieres ser algo más que los demás, tienes que hacer más de los demás. Quiere decir, nada te viene regalado, tienes que trabajar por ello y, bueno, no sé, agradecerles, pues bueno, pues todo lo que me han ayudado y demás, ¿no? Genial, genial. Y a tus Sí, hijos, a tu mujer. Estoy aquí pues indagando, ¿eh? nada. Bueno, a mi mujer le diría que la he seguido donde ha ido, siempre primero pues bueno, primero A a Madrid, ¿no? Madrid, luego a Figueres, luego a Alicante. Luego, espero que ahora estamos a saco con Volta, no nos podemos ir a ningún sitio, que no te quieras ir a ningún sitio. Eh, que nada, que gracias por el apoyo, porque ella siempre ha creído en mí. La verdad es que una de las partes más importantes, y a mi hijo se lo digo, yo creo que elegir a tu pareja es la elección más importante de tu vida, porque al final si tienes una pareja que te apoya, que no sé, yo creo que si lo tienes todo bien en casa, dices, bueno, puede explotar todo, pero lo que te decía antes de los momentos esos en los que ves a tu mujer y a tus hijos, yo creo que dices, bueno, teniendo esto bien, lo demás es un juego, ¿no? Pero si ellos están bien y yo estoy feliz y demás, lo demás es un juego que consiste en disfrutarlo. Entonces, pues bueno, que gracias y ya está. Y a mis hijos, pues bueno, que los quiero y ya está. Guay, guay. Mm, Totalmente de acuerdo y la verdad es sí, que
Muy, muy bonito, la verdad. Sí. Acabas de hacer un ejercicio que muy poca gente lo hace y lo hacemos Mm. poco, creo, que es el del agradecimiento, ¿no? Y que Sí, sí, creo sí. que todos deberíamos hacerlo al menos una vez en el día, ya sea Ujú. cuando te despiertes Claro. o al irte a la cama o durante el día también, ¿no? Muchas veces la palabra gracias te la Sí, quedas esperando, ¿no? Demasiadas veces, ¿no? Y es algo que la verdad es que para ti a lo mejor no significa tanto, pero para la persona que lo está escuchando sí, puede ser un acto importante y que le anime también y que le dé energía, ¿no? A lo mejor no está pasando un buen momento y ese simple claro. acto de gratitud, de gracias por Sí, haberme invitado, gracias a ti por estar aquí también, a Dani sí, por estar realizando, y las personas sí, que están por aquí también, que has sí, venido con Agustín, mi hermano también sí, que ha pasado. claro. Eh, Muchas veces vamos tan deprisa que no nos paramos a Sí, agradecer, ¿no? Y sí, sí, por sí. Yo creo que despertarte hace un falta, ¿eh? día, ¿no? Por la salud sobre Mm, todo, ¿no? Que es algo que no sí, le damos la importancia sí, 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 sí. suficiente, ¿no? Así que nada, a todos vosotros también muchas gracias y no sé si Sergio quiere contar algo más, se te queda algo en el tintero sobre la empresa, pero bueno, yo creo que Sí, más o menos hemos quedado, te hemos sí, yo creo conocido. que está bien y nada, que a tope ¿Repetirás? Sí, yo, claro. Sí, sí. Guay, nada, ya lo conocéis. Dejaremos los enlaces de la página web, de tu perfil de LinkedIn si tienes, para que te puedan contactar en la Sí, descripción, tanto de YouTube, Spotify y en todas las sí. plataformas de podcast y de vídeo Muy bien. que podemos subir. Y nada, agradecerte nuevamente a ti y a tu equipo que te hayas tomado este viernes, esta mañana del viernes, Genial. para venir aquí Sí. y parar un poco también de todo lo que hay alrededor. A vosotros, muchas gracias también. Darle a suscribirse si queréis tener más entrevistas y al final chamanes que vienen aquí a contar sus batallas, su trayectoria, sus experiencias, sus consejos y demás, ¿no? Así que yo súper bien con el ecosistema que se ha montado aquí, con el ambiente, y la verdad es que es lo que nos mueve y uno de los objetivos que tenemos con este podcast. Así que nada, Sergio, nos vamos. Un abrazo y a todos vosotros. Un saludo desde la jungla, desde la selva. Nos vemos en el siguiente. Chao, 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 chao. Vámonos.